Viernes 9 de septiembre de 2022, bienvenidos a Contacto Directo, qué gusto que nos acompañen. En breve, Ricardo Vanegas, asambleísta nacional de Pachacutic, la sorpresiva jugada legislativa del correísmo y el Partido Social Cristiano para dejar abierta la votación sobre el juicio contra la judicatura, algo no previsto en la ley. Ahora habrá vacancia y se aprobó también el inicio de otro juicio político, esta vez contra todos los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para hoy estaba también prevista la asistencia del dirigente indígena de la FEINE, Samuel Lema, quien a altas horas de la noche se excusó. Para esta entrevista no había, como siempre, ningún condicionante. Simplemente se es o no responsable con los compromisos adquiridos. Tenemos también información nacional y más sobre la muerte de la reina Isabel II. Empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La Asamblea no pudo decidir si destituye o no al Consejo de la Judicatura luego de aprobar que se vote otra vez esa moción. El presidente del Legislativo pidió que para ello esté presente la interpelante, pero ella se fue del Pleno, al igual que el otro interpelante, Luis Almeida, y entonces no hubo votación. Como estaba previsto, este jueves, si algún legislador lo pedía, debía tratarse la reconsideración de la votación del pasado 1 de septiembre, cuando no se alcanzaron los votos para destituir al Consejo de la Judicatura. Y fue Gruber Zambrano, del oficialismo, quien lo pidió. Por la paz que demanda el Ecuador, me permito mocionar, compañeros, la reconsideración. 84 legisladores dijeron sí a la reconsideración, es decir, a votar otra vez por la destitución o no de los 3 vocales del Consejo. Ya con eso se esperaba una nueva votación para decidir aquello. Pero el presidente de la Asamblea sorprendió a todos. Señores asambleístas, la moción ha sido reconsiderada, por lo tanto ya no existe. Creo que el caso es claro. Señor secretario, certifique si está la asambleísta Veloz para que mocione. Y la legisladora del correísmo, Viviana Veloz, que minutos antes conversaba con el propio presidente, ya no estaba en el Pleno. A la par, el otro interpelante, Luis Almeida, casi del brazo de su jefe de bloque, también dejó la sesión. No de largas, porque la moción existe en este momento y se ha solicitado su reconsideración. Los que estamos en este pleno exigimos la votación. No sé usted por qué se quiere inventar algunas situaciones que no constan en la ley orgánica de la función legislativa. Las conversaciones del correísmo y el presidente fueron antes y después. Señores asambleístas, suspendo la sesión por 15 minutos. Sin embargo, igual, al regresar, dijo lo mismo. Tome nota del hecho de la ausencia de la asambleísta Veloz para los efectos de ley y que no se ha podido sustanciar la nueva votación, y continúe con el siguiente punto de orden del día. Y luego de tratar uno de los puntos, el presidente de la Asamblea suspendió la sesión. Así que el pedido para que se vote otra vez se puede retomar cualquier día, en cualquier hora. Pero después del receso que empieza el lunes y se va hasta el 27 de septiembre. Hasta que él pueda conseguir, él y sus aliados, puedan conseguir más votitos para llegar a 92, porque ya fueron 84. A UNES, Partido Social Cristiano y parte de Izquierda Democrática, les faltan 5 votos para conseguir la destitución. Este jueves no los tenían. Y en el Reino Unido inicia un periodo de luto lleno de eventos oficiales, pero también de tributos de todo tipo. La reina Isabel II, jefa de Estado del Reino Unido y de 14 países de la Mancomunidad de Naciones, falleció a los 96 años este jueves. Su partida sorprendió al mundo tras 7 décadas de reinado, en los que hábilmente lidió con numerosas crisis de una monarquía que ahora abre un nuevo capítulo con el ascenso al trono de su hijo, el rey Carlos III.
Tras la muerte de su madre, Carlos, su esposa Camila y otros miembros de la familia real pasaron la noche en el castillo de Balmoral, en Escocia. Pero hoy viernes salieron hacia Londres, donde se espera que el rey tenga una audiencia con la recientemente electa primera ministra Liz Truss. Está previsto que a las 6 de la tarde hora local, el rey dé un discurso televisado a la nación para rendir homenaje a su madre y para mostrar su compromiso como el nuevo soberano británico. El monarca será proclamado formalmente el sábado como el nuevo rey de Inglaterra, Carlos III. Esto ocurrirá en una ceremonia en el Palacio de St. James de Londres, frente a un organismo ceremonial conocido como el Consejo de Ascensión. A la par se organizan los funerales para los que se han declarado 10 días de luto nacional. Los restos mortales de Isabel II seguirán reposando en uno de los salones centrales del castillo de Balmoral, pero el domingo su féretro viajará hasta Edimburgo, donde reposará en el Salón del Trono del Palacio de Holyrood. Hoy, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado en el que el rey Carlos III ha pedido un luto real, es decir, desde este viernes y hasta 7 días después del funeral de su madre, cuya fecha se dará a conocer a su debido tiempo. Isabel II falleció a los 96 años, siendo la reina de más larga vida en la historia de Inglaterra. También tuvo el reinado más largo, con 70 años en el trono, pues inició su monarquía en 1952. Su partida, sin duda alguna, marca el fin de una era. La reina Isabel II nació en Londres el 21 de abril de 1926. Fue la hija mayor de los duques de York, más tarde convertidos en el rey Jorge VI e Isabel, la reina madre. Era diciembre de 1936 cuando su vida se encaminaba a cambiar por completo. Después de menos de un año de reinado de Eduardo VIII, este abdicó el trono en favor de su hermano, quien se convirtió en el rey Jorge VI. Y por tanto, su hija mayor, Isabel, era la primera en la línea de sucesión. Reina desde el 2 de febrero de 1952. Un día que conjugaba el luto por la muerte del rey Jorge VI y el inicio de la gestión de la nueva monarca. La hasta entonces princesa Isabel suspendía su viaje oficial a Kenia en compañía de su esposo y retornaba a Londres. Asumió desde ese día los deberes de la corona a la que había prometido servir desde mucho antes, cuando a sus 21 años hizo este pronunciamiento. Declaro ante todos ustedes que toda mi vida, ya sea larga o corta, estará dedicada a su servicio y al servicio de nuestra gran familia imperial a la que todos pertenecemos, dijo. En 1952 se convertía en reina, pero su coronación en la abadía de Westminster se dio en junio del año siguiente por la tradición de que la ceremonia festiva no debía realizarse durante el periodo de duelo. La reina Isabel II ha sido jefa de Estado de Reino Unido y monarca para otros países y territorios de la Mancomunidad Británica, a la que pertenecen, por ejemplo, Australia y Canadá. La década de los 90 estuvo marcada por la terminación de los matrimonios de 3 de sus 4 hijos y luego por la muerte de Lady Diana Spencer, cuando ya estaba divorciada de su hijo, el príncipe Carlos. Pero los 70 años de su reinado llegaron para la familia real sin grandes celebraciones, pues recién en abril de este año se cumplía el primer aniversario de la muerte de su esposo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Los festejos quedaron postergados para junio, cuando el mundo vio a la reina Isabel II nuevamente en el balcón del Palacio de Buckingham, convertida en la monarca con mayor antigüedad en el trono de Inglaterra. Luego de la pausa volvemos con Ricardo Vanegas, asambleísta nacional de Pachacutic. El alargue para la votación del juicio político contra la judicatura sacada de la chistera, justo antes de irse de vacaciones. La
tarde de ayer, antes de iniciar la vacancia legislativa, en la Asamblea se escribió una nueva página vergonzosa de esas a las que ya tiene acostumbrado al país. En una actuación impresentable por parte de su presidente, no se dio paso a la votación de la moción de reconsideración del juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. Y el tema ha quedado para cuando vuelvan del descanso que se merecen por una gestión que es valorada positivamente por el 6% de la población. El doctor Ricardo Vanegas, asambleísta nacional por Pachacuti, que nos acompaña esta mañana. Doctor Vanegas, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín. Actuaciones como las de ayer sin duda abonan a esa muy mala valoración que la ciudadanía tiene sobre la labor legislativa. ¿Qué fue lo que pasó ayer que no se dio paso a la votación por la reconsideración del juicio político a los vocales de la Judicatura? Tenemos un antecedente que es el jueves de la semana pasada, cuando el presidente Saquicela y sus aliados de UNES y socialcristianos pensaban que tenían 92 votos, porque ya habían anunciado previamente que eran 100, que eran 97, 94 y finalmente fueron 87. Cuando el presidente Saquicela y sus aliados vieron la votación en la pantalla, entraron en un shock y Saquicela lo que hizo es cerrar abruptamente la sesión para no dar paso a la reconsideración en ese momento. Y conseguir tiempo con la finalidad de, a través seguramente de acciones mañosas, pretender cambiar la voluntad de quienes no estamos de acuerdo con que estos dos partidos políticos y los Saquicelas se tomen la función judicial. Para eso es que quieren ganar tiempo el correísmo, los socialcristianos que actúan como un solo puño en este tema. Pero es que si ustedes logran revisar las imágenes previo a la instalación de la sesión de ayer, vamos a encontrar a Saquicela sometido por los jefes de bancadas socialcristianos, UNES y los interpelantes. Ellos ya se pusieron de acuerdo. Si alguien pide la reconsideración, porque ellos no lo iban a pedir, ustedes aplican esa tesis de que el que huye se salva y salgan corriendo de la asamblea. Porque ya lo hizo Saquicela la semana anterior, ahora lo hicieron los otros dos interpelantes que desaparecieron. Y respecto a eso, tenemos que entrar en el análisis. La ley orgánica de la función legislativa previamente aplicada por esta asamblea establece que cuando hay una moción y se presenta una reconsideración que no se hace, como ayer decía Saquicela, con una petición escrita, sino que simplemente es una reconsideración, y así lo dice la ley, tiene que entrarse nuevamente a ver la votación. Pero ellos aplicaron un caso concreto que fue la elección de Cronfle, la propuesta que hizo el asambleísta Torres, y dijeron, bueno, si ya hicimos esto una vez, aunque muchas veces hayamos hecho lo distinto, necesitamos que uno de los interpelantes vuelva a presentar la propuesta. ¿Y dónde estaban los interpelantes? Ya habían desaparecido, lo cual es una burla para el país. Ellos ayer se redujeron de 87 a 84, y ahora lo que buscan en estos 15 días es tratar por presión o por a lo mejor algún ofrecimiento, tratar de cambiar la voluntad de los asambleístas. ¿Un ofrecimiento de qué? Seguramente de la justicia que ellos van a controlar. Si ellos son los que se creen ya dueños de la función judicial, como también se quieren creer dueños del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, este tiempo que se viene buscando y generando desde hace tiempo para conseguir los votos, en realidad es para negociar o incluso, le pregunto, para comprar votos. Las cosas evidentes no hay que preguntarse, están ahí. Y las acciones de ellos demuestran cuáles son sus verdaderas intenciones. Ellos han empezado una campaña de descrédito. Miren, Pachacuti como movimiento ha tomado una decisión colectiva y consensuada y ha resuelto que nosotros en este juicio político vamos a abstenernos. Si fuera contra los 5 vocales del Consejo de la Judicatura, por otras causas que son de alarma social y no por el proceso de elección que se hizo el año 2019 y que la sentencia de la Corte Constitucional claramente dijo
que eso no estaba mal hecho. Lo que estaba mal era la temporalidad, es decir, que en vez de hacerse el año 2019, debió haberse hecho el año 2021. Y tampoco dijo la Corte Constitucional en ninguna parte de esa sentencia que lo actuado por el Consejo de la Judicatura producía una interferencia en la función judicial. Y es lo que yo le pregunté al presidente de la Corte Nacional cuando también salió corriendo. ¿En qué parte de esta sentencia dice eso? Y se lo pregunté al interpelante, Veloz, dígame en qué parte, porque yo sí he leído la sentencia. Y claro, hice leer la sentencia y dice todo lo contrario a lo que ellos decían. Ahora, el correísmo y los socialcristianos han señalado que ellos no se tomarían ninguna justicia porque quienes reemplazarían a los vocales del Consejo de la Judicatura en caso de un eventual cese y destitución fueron designados los vocales suplentes por el Consejo de Participación Transitorio, el que presidía Julio César Trujillo, y que además, lo que usted acaba de señalar, la Corte Constitucional ha hecho referencia, ha dictado sentencia con mucha claridad, señalando que los juicios contra los corruptos del socialismo del siglo XXI están en firme. ¿Cuál sería entonces el problema? Que hay que ser ingenuos pues, para no entender las cosas. Cuando yo participé en la Comisión de Fiscalización en los interrogatorios y escuchaba al asambleísta Veloz, pude entender que la intención de ellos, es decir, ellos sostienen entre las causales para la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura que los jueces temporales nacionales designados por este Consejo de la Judicatura son ilegales, y que no es otra que la tesis que tuvo el correísmo en el juicio de sobornos y que perdió cuando dijo ustedes no deberían dictar sentencia porque ustedes han sido ilegalmente designados. Luego interpuso el recurso de casación, volvió a perder, y como perdió eso interpuso la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, volvió a perder, y fue el argumento para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde está planteado el juicio. Y hoy está en la Asamblea como que si la Asamblea fuera una cuarta instancia. O sea, ¿qué es lo que ellos quieren? Decirle al mundo y al Ecuador, los jueces que sentenciaron a nuestro líder, me refiero al líder de ellos, no al mío, Correa, fueron ilegales. Y entonces, si los jueces son ilegales, la sentencia no tiene valor. Y pueden, con un nuevo Consejo de la Judicatura, con unos nuevos jueces temporales nacionales, porque ahí sí van a tener valor, convocar a pedir un recurso de revisión y lo traen con una delegación de la Asamblea a Correa desde Bélgica. No hay que ser ingenuo. Esto es un tema más que político, también es jurídico. Y entonces ellos creen que en la Asamblea no hay abogados, que sabemos. Pero nosotros sí sabemos. Ahora, en este proceso en particular, el juicio político contra los vocales de la Judicatura, esto ha generado pues que quienes están detrás de su censura y destitución refieran que se han ofrecido y entregado cargos, notarías y que incluso hasta se prometieron magistraturas. Lo interesante, doctor Vanegas, es que estas denuncias las hacen legisladores que solo hablan pero son incapaces de ir a una fiscalía a presentar una denuncia por estos actos que, de haberse cometido, serían claramente delictivos. ¿Qué opinión le merecen a usted este tipo de señalamientos? Que es una costumbre de esta mayoría socialcristiana de UNES lanzar cuentos chinos y mentiras. Decir, por ejemplo, que este Consejo de Judicatura repartió notarías cuando todos los que hacemos el ejercicio de la abogacía y conocemos el mundo judicial, sabemos que no se pueden nombrar notarías a dedo, ni temporales. Esas entran por concursos y no hay ningún concurso en trámite. Y luego ellos han dicho que se han designado varias personas o funcionarios por parte del Consejo de la Judicatura. Esa es una facultad que tiene el Consejo. En eso nosotros no tenemos por qué participar. Pero como usted bien dice, no hay ni podrá haber una demostración de una interferencia de los votos que estamos en contra de esto respecto a esa situación, que ellos en cambio no pueden dejar de justificar que en la Asamblea, durante este mes de agosto, previo a la votación, entraron a trabajar más de 80 empleados que fueron entregados justamente a los asambleístas que están con ellos. Y que por eso yo he pedido a la Contraloría que se haga una auditoría integral. No solamente esas contrataciones que estuvieron trabajando un mes, que como no les pudieron pagar, tuvieron que salir de la Asamblea y que el presidente de la Asamblea va a tener que justificar
¿Cómo es que contrató personas sin tener partidas presupuestarias? Ahora, doctor Vanegas, cuando hablamos de denuncias sin exhibir pruebas y que no se hacen ante las autoridades competentes, nos encontramos también conductas similares en otras orillas. Por ejemplo, el legislador Bruno Segovia, que fue electo por Pachacutic, pero que se terminó alejando de ese bloque legislativo, él señaló ayer que le ofrecieron dinero y hasta un ministerio para que vote por la unificación de los juicios políticos contra los consejeros de Participación Ciudadana. Escuchemos lo que dijo durante la sesión de la Comisión de Fiscalización donde se trató este tema. Pero quiero aclararle que esta es una posición de ecuatorianos, porque yo creo en mi país, porque a mí no me compran con ceritos en la derecha, ni con puestitos. Le cuento, presidente y colegas, le cuento. Me llamaron y le llamaron a mi asesor, la colega Diana Pesanes, para hablar conmigo y ofreciéndome algunas cosas. No acepté. Como yo no acepto, se fueron a visitar a mi compañero Yacu Pérez, a mi amigo, a mi compañero, a mi líder. Fueron allá. Y le han ofrecido hasta un ministerio para que cambie mi voto. Como eso no es suficiente, el señor Ulloa, presidente del Consejo de Participación, también ha visitado la ciudad de Cuenca. ¿Quién está metido en todo esto? El señor presidente del Consejo de Participación visita la ciudad de Cuenca y habla con Yacu, con mi compañero Yacu Pérez, para que cambiemos de opinión. No aceptamos, no nos han dado dinero, no aceptamos presiones, ni ofrecimientos de ministerios o cosas no hemos aceptado. O sea, no sé. Pero la señora con un asesor del ministro de Gobierno llamaron y hablaron con Yacu. A ese nivel hemos llegado donde cada voto está tarifado, doctor Vanegas, y se lo pregunto a usted porque usted es uno de los interpelantes o quien ha planteado el juicio político en contra de todos los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Y este caso, esta denuncia del legislador Segovia se refiere precisamente a ese tema. A ver, la semana anterior la Comisión de Fiscalización tenía que conocer los dos juicios políticos planteados. El uno por el asambleísta Pazmiño y Maita, que es contra solo 4 consejeros, y el otro del asambleísta Chimbo y Vanegas, que es contra los 7. Yo les hice notar que de acuerdo a la ley orgánica de la función legislativa en el artículo 80, numeral 1, se tiene que producir la acumulación de 2 procesos, es decir, de los 2 juicios políticos, si existen entre los dos una identidad objetiva y subjetiva. Es decir, si se tratan de los mismos hechos y contra las mismas personas. Y evidentemente los 2 juicios eran de los mismos hechos y contra las mismas personas. Pero claro, la mayoría social cristiana y UNES querían solamente contra los 4, que son la actual mayoría, para salvar a los otros 3, que son los protegidos de ellos, para que con los que se principalizaban pasen a tener el control del Consejo de Participación Ciudadana. Eso y como poder. Antecedente. Y claro, ese es el antecedente. Entonces yo dije en esa sesión, y estaba ahí Bruno Segovia, este es un tema jurídico. Cuando ustedes mezclan los temas políticos, sucede cualquier cosa, como lo que sucedió ayer y sucedió la semana pasada con la actitud de Saquicela y los otros asambleístas. Pero jurídicamente tenía que proceder esto. Ahora, yo he hablado con Bruno el día de ayer, le he agradecido, porque él ha actuado como corresponde en derecho. Claro, recordemos que el legislador Segovia en principio no quiso apoyar la unificación de los juicios políticos. Él cambió de opinión ayer y finalmente resolvió respaldar esa posición. Él ha dejado en claro que lo hizo por sus convicciones y no por ninguna otra situación irregular. Pero le pregunto, asambleísta Vanegas, ¿hay legisladores que sí venden sus conciencias y sus votos? Bueno, yo no puedo hablar de otros legisladores. En lo que es a mí no tienen nada que ofrecer. Yo siempre he actuado de una manera que como tiene que corresponder. Lo que corresponde de acuerdo a la Constitución y la ley va a tener mi respaldo. Y así lo he hecho siempre en la Asamblea. Cuando veo que hay una propuesta del gobierno, voy a hacerlo de esa forma. Cuando no es a favor de eso, tendré que votar en contra, y así lo he venido haciendo. Y sigamos con las denuncias sin pruebas. El presidente de la República le solicitó a la Fiscalía el archivo de la investigación seguida a Rosa Cerda, Gisela Molina, Edgar Quesada, Celestino Chumpi y Cristian Yucaya. Guillermo Lasso afirmó
en su momento que ellos habían pedido dinero, cargos para respaldar la ley de inversiones, pero después se retractó. Sin embargo, la fiscal general ha señalado que no se puede utilizar el principio de oportunidad porque existe una prohibición expresa. Esto, le pregunto, legislador, ¿afecta de alguna manera las relaciones que hoy tiene Pachakutik con el Ejecutivo? Nosotros no tenemos ninguna relación con el Ejecutivo. Nosotros nos mantenemos expectantes de las situaciones que suceden en el país. Lo que hizo el presidente Lasso es lo que hace cualquier persona de bien. Si mañana al presidente de la República van personas y le cuentan un chisme, como estos chismes que están contando los diunes y los socialcristianos, sin ninguna prueba, y él comete el error de anunciar un hecho que no ha podido ni podrá ser probado porque los compañeros de Pachakutik no han participado en ningún hecho delictivo, y todo lo que se ha venido actuando durante la indagación previa ha logrado demostrar que no hay una sola prueba que sea concordante con otras pruebas que demuestren que ellos han adecuado su conducta en un hecho delictivo. Él ha hecho lo correcto, me equivoqué y lo tengo que reconocer. Ahora, obviamente, abierta una acción pública, le corresponde a la Fiscalía investigar. Y lo que la señora fiscal ha hecho es lo que corresponde. El señor Lasso ya da su versión, muy bien. Yo tengo que seguir recabando las demás pruebas, las demás versiones que faltan. Pero si yo no tengo las pruebas, si no hay los elementos de convicción, tengo yo la convicción, yo como abogado que soy, que la Fiscalía no va a poder acusar a nadie de nada. Porque si a mí me dicen que usted ha hecho algo y no se logra demostrar por parte de la Fiscalía que usted ha hecho eso, ¿cómo lo acuso? Claro, pero en el caso del presidente, él sí presentó ante la Fiscalía pues la respectiva denuncia. Una denuncia... Caso, debió haber estado seguro antes de hacerlo. Bueno, pero eso es, por si él ha estado mal asesorado porque no tiene buenos abogados, ya no es culpa nuestra, pues. Eso ya es culpa de él, pues. Y bueno, él tiene malos asesores en muchos campos, no solamente en este. Pero eso que él hizo fue una imprudencia. Como es imprudencia lo que hacen otros asambleístas al acusar sin pruebas. Cuando uno quiere acusar a alguien de algo, no debe ser ligero, debe actuar con pruebas. Es muy fácil porque como tienen la inmunidad y como hay una sentencia, la que se conoce actualmente, que yo lo dije en el pleno, Rosero Falconi, que establece que cualquier asambleísta en el ejercicio de sus funciones, si hace una acusación en materia de sus actuaciones o de sus investigaciones, no puede ser enjuiciado. Y le quiero decir esto porque yo voy a ser también interpelante en el juicio por el tema del Ministerio de Salud en la adquisición de medicinas que no tenían registro sanitario y que estaban por caducar. Y resulta que el laboratorio, el principal involucrado, que es una empresa de Gisburg, se le ha ocurrido presentarme una denuncia penal porque yo he generado pánico económico. ¿Qué pánico económico? Si ustedes lo que han hecho es vender a los ecuatorianos medicinas que no tenían que ser consumidas. Y por eso, tenga usted la seguridad que así como yo planteé el juicio por el ISPOR y se han cogido presos en todo el Ecuador y fuera del país, están identificados los que se llevaron 900 millones de dólares. Vamos a meter en la cárcel a través de la Fiscalía General a todos los que han participado en el daño a la vida y a la salud de los ecuatorianos. Porque imagínese usted si yo le vendo una medicina sin registro sanitario o le vendo una medicina caducada. Y los ecuatorianos han estado consumiendo eso en este gobierno, no en otro gobierno, en este gobierno. Ricardo Vanegas, importantes denuncias, asambleísta nacional de Pachakutik. Gracias, doctor, por acompañarnos hoy aquí. Muchas gracias. Una pausa y volvemos. Así terminamos este espacio de entrevistas por el día de hoy. Continúan las noticias locales en Televistazo en la comunidad. Que tengan todos un buen fin de semana.